Hola, espero todos se encuentren muy bien. En este video vamos a ver lo que son las reacciones químicas, cómo las vamos a representar y cómo se clasifican. Una reacción química es un proceso o fenómeno en el cual varias sustancias van a cambiar y se van a transformar en sustancias completamente nuevas que van a tener propiedades distintas. Aquí en este ejemplo tenemos como reactivos, así se llaman las primeras sustancias que van a interaccionar, me van a generar sustancias nuevas que van a ser en este caso el producto, así se llama. Aquí tenemos en reactivos o reactantes, tenemos hidrógeno y tenemos oxígeno. Estas interaccionan estos reactivos y me van a generar productos que en este caso va a ser 2 moléculas de agua, ¿vale? Entonces nosotros, para poder representar todas estas reacciones que podemos conocer o que hay en el ambiente, vamos a utilizar lo que se llaman las ecuaciones químicas, que es la forma en que nosotros las vamos a representar. ¿A través de qué? De signos, de fórmulas, de diferentes cosas que me van a permitir a mí entender de la mejor forma lo que ocurre en una reacción química. Aquí tenemos una reacción, la cual estamos traduciendo en la ecuación química. Esta reacción química, la primera parte consta de los reactivos, que son las sustancias que tenemos al principio de mi reacción química. Y los productos son los compuestos o elementos que van a estar después de que los reactivos ya interaccionaron. ¿Sí? Aquí en este caso tenemos al principio esta sustancia que es conocida como metano. Se fijan, tiene una C que me indica el elemento que está formado, que es el carbono, hidrógeno, y aquí abajo tiene un número. Ese 4 me indica que el metano está formado por un solo átomo de carbono, 4 hidrógenos, y además aquí enfrente, entre paréntesis, tengo una G. Esa G me indica el estado de reacción en el que se encuentra el metano. Aquí tenemos un oxígeno, que también se encuentra en estado gaseoso, un CO2, que es dióxido de carbono en estado gaseoso, y tenemos el agua con una L, que significa estado líquido. Si habláramos de estado sólido sería una S, ¿sale? Entonces, aquí en reactivos regresamos, tenemos un metano que tiene un más, que me está indicando que el metano va a reaccionar con el oxígeno. Si se fijan, el oxígeno aquí enfrente tiene un 2. Este es su coeficiente estequiométrico, que me indica el número de moléculas que tenemos de este oxígeno, ¿sale? Coeficiente estequiométrico, y me indica el número de moléculas que tenemos del compuesto o elemento que está después. Ya que terminamos con los reactivos, tenemos una flecha. Esto me está indicando, me está diciendo que se están formando nuevas sustancias. Indica el antes y el después de mi reacción química. Aquí después tenemos CO2, que decimos que tiene un carbono, que me indica esa C, y 2 oxígenos. Y me está formando una molécula de dióxido de carbono más 2 moléculas de agua. ¿Sale? Entonces, todos esos números, todos esos signos que están ahí, pues tienen una razón de ser para que me ayuden a describir de la mejor manera que podamos mis reacciones químicas, ¿sale? Entonces, ¿qué diferencia hay entre reacción química y ecuación química? Que la reacción química es la que puede ocurrir ya sea en el laboratorio, en el ambiente, donde interaccionan las sustancias, pero la forma en que yo lo puedo entender o lo puedo traducir es a través de signos y símbolos que se llaman ecuaciones químicas, ¿sale? La forma en que van a interaccionar mis compuestos, mis reactivos, me va a permitir clasificarlos de acuerdo a cómo se forman las nuevas sustancias o los productos, ¿sale? La primera tipo de reacción es de síntesis o adición, la segunda análisis o descomposición, la tercera simple sustitución y la última doble sustitución, ¿sale? La reacción de síntesis, que quiere decir que se va a sintetizar, o adición, que se van a adicionar, ¿sale? En este tipo de reacción, 2 o más sustancias, pueden ser elementos o compuestos sencillos, se van a combinar y me van a dar un solo producto. Esta es la característica principal de esta reacción. Tenemos 2 elementos o compuestos como reactivos y únicamente me va a generar uno solo. Este pues tiene que ser un compuesto porque va a ser la mezcla ya sea de elementos o de compuestos sencillos, ¿sale? Entonces, característica principal, en reactivos, tenemos 2 sustancias, elementos o compuestos y únicamente me va a generar un producto,
¿Sale? Aquí, por ejemplo, tenemos dos compuestos sencillos, reaccionan y me forman uno solo. Aquí tenemos dos elementos y me forma un compuesto. Y aquí en la parte de abajo igual, tenemos dos elementos y me forma un solo compuesto, ¿sale? La siguiente, reacción de descomposición. Descomposición quiere decir romper, va a haber ruptura de mi primer compuesto que tenemos, ¿sale? En esta reacción, una sustancia sufre un cambio o ruptura para transformarse en dos o más sustancias. Las sustancias que se van a generar después, que son los productos, pueden ser elementos o compuestos, ¿sale? El chiste es que mi primera sustancia se va a romper y me va a generar dos sustancias más sencillas. La mayoría de las veces este tipo de reacciones necesitan aplicar un tipo de energía para que se pueda llevar a cabo. Aquí este triangulito significa que hace falta aplicarle calor para poder romper estas sustancias. Aquí en los dos se fijan, tenemos dos sustancias sencillas, dos sustancias compuestas. Aplicamos calor y se va a romper. El primero se rompe en dos compuestos más sencillos que el primero, y el último tenemos un compuesto y se rompe en dos elementos, ¿sale? La siguiente, reacción de simple sustitución. Aquí estas reacciones químicas se van a caracterizar porque en reactivo vamos a tener una sustancia simple que va a ser un elemento y un compuesto, y donde el elemento va a sustituir a uno de los elementos dentro del compuesto, lo va a desplazar y me va a formar otro compuesto completamente distinta, y el elemento que fue sustituido pues va a quedar libre. Aquí la A sustituye a B, la A se queda con C y la B no tiene con quién juntarse, entonces va a quedar libre, ¿sale? Este cambio se hace por afinidad, puede ser que estos dos tengan cargas positivas, la C tiene carga negativa, entonces por eso la A se queda con el negativo para formar un nuevo compuesto. Aquí se fijan, tenemos libre al hierro, elemento libre, y tenemos ácido clorhídrico, HCl. El hierro va a ser afín al cloro, entonces forma cloruro de hierro, y el hidrógeno no es afín, entonces queda libre, ¿sale? Igual en la parte de abajo tenemos un sodio que sustituye al hidrógeno, el hidrógeno queda libre, entonces se forma un hidróxido de sodio y el hidrógeno queda libre. Doble sustitución. En este tipo de reacciones participan dos compuestos, entonces en reactivo siempre vamos a tener dos compuestos. El catión de un compuesto, que sería en este, se intercambia con el catión de otro compuesto, ¿vale? Entonces esta A es positiva, se intercambia con esta C, esta C que queda libre se queda con la B que anteriormente quedó libre, entonces A queda con la D y la C que había quedado libre se queda con la B que anteriormente queda libre. ¿Cómo vamos a diferenciar estos compuestos, este tipo de reacción? Porque en reactivos ambos van a ser compuestos. ¿Se fijan acá abajo? Este es compuesto, tenemos plata, nitrógeno y oxígeno, y reacciona con otro que tiene sodio y cloro. Esta plata es afín al cloro y se quedan juntos. Aquí este sodio quedó libre y se forma o se junta con el NO3 formando un nuevo compuesto, ¿sale? Entonces vamos a regresarnos para ver la diferencia de cada una, ¿sale? Síntesis, van a juntarse dos sustancias, ya sean elementos o compuestos, y únicamente me van a formar un solo producto, ¿sale? Descomposición, vamos a tener al inicio un solo reactivo, se va a romper y me va a formar dos compuestos, ya sean elementos o compuestos muy sencillos. Simple sustitución, en reactivo vamos a tener un elemento y un compuesto. El elemento libre va a sustituir a un elemento dentro del compuesto y me va a formar una sustancia nueva, y un elemento siempre va a quedar libre, ¿vale? Y en la doble sustitución, en reactivo siempre vamos a tener dos compuestos. Uno de estos elementos del compuesto va a sustituir a otro en el otro compuesto y me va a formar dos sustancias completamente nuevas. Aquí, ejemplo, la A sustituye a la C y se queda con la D. La C queda libre y se queda con la B, que ya había quedado anteriormente libre, ¿vale? Espero haya quedado claro. Cualquier duda, estoy a sus órdenes.